Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la aceleración. En clases pasadas, ¿verdad? Hemos estado hablando de, de movimiento. También hemos hablado de las características o los elementos que tiene el movimiento, que es, bueno, los hablábamos en clase, que es la velocidad, el tiempo y la distancia, ¿no? Que entre esos tres elementos, pues hay una relación ahí, ¿verdad? Y muy bien, ahora vamos a introducir otro nuevo elemento, que en este caso es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Ok, la aceleración es el cambio en el cual su velocidad incrementa. Entonces, en la aceleración va a estar involucrado lo que es la velocidad, ¿no? O sea, eso es realmente la aceleración. La aceleración es el cambio que ocurre en la velocidad. Y este cambio pues puede ser incrementar, es decir, que su velocidad puede aumentar. Entonces, cuando la velocidad aumenta, pues vamos a decir que hay una aceleración. Y cuando la velocidad disminuye, vamos a decir que hay una desaceleración. O sea, vean, la aceleración es el cambio en el cual su velocidad incrementa. Y la desaceleración es el cambio en el cual su velocidad disminuye. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué significa una aceleración grande? Una aceleración grande lo que significa es que la velocidad cambia rápidamente. Es decir, si usted tiene una velocidad, vaya, por ejemplo, un cuerpo va a una velocidad de 10 kilómetros por hora, o bueno, por poner un ejemplo más corto, 10 metros sobre segundo, ¿sí? Y en 5 segundos ese cuerpo ahora se desplaza a una velocidad de 100 metros sobre segundo. Vean que en 5 segundos aumentó la velocidad, ¿sí? Aumentó la velocidad en 95 metros sobre segundo, ¿no? Porque un principio, bueno, sería 10, porque un principio iba a 10 metros sobre segundo y aumentó a 100, entonces, en 5 segundos, pero entonces en 5 segundos ese cuerpo o ese objeto, ¿sí? Aceleró, ¿no? Y una aceleración grande, se dice. Una aceleración pequeña, aquí es pequeña, significa que la velocidad cambia lentamente. Cambia lentamente a través del tiempo, ¿verdad? Sí, aquí también el tiempo está involucrado. ¿Y qué significa una aceleración cero? Bueno, una aceleración cero lo que significa es que la velocidad no va a cambiar, es decir, se mantiene constante. Ok, un ejemplo, un cuerpo se desplaza a 15 metros sobre segundos. Al transcurrir 10 segundos, digamos, el cuerpo pues mantiene su misma velocidad. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues no hubo aceleración. Se dice que la aceleración es cero, ¿no? Porque en todo momento, en todo ese transcurso de tiempo, pues el cuerpo se mantuvo a la misma velocidad, no asumiendo, ¿sí? Entonces, cuando eso suceda, vamos a decir que la aceleración es cero, ¿sí? No hay aceleración. ¿Y qué significa una aceleración negativa? Pues una aceleración negativa significa que la velocidad ha disminuido. Por ejemplo, si un cuerpo o una persona, vaya, camina, por cada segundo camina 1 metro, por así decirlo. Es decir, que su velocidad es de 1 metro sobre segundo, ¿sí? Y, y después de que hayan transcurrido 5 segundos, la persona camina menos de 1 metro por cada segundo, porque qué sé yo, ya va cansada. Entonces ahí hay una aceleración negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad ha disminuido en ese tiempo, ¿sí? Entonces cuando la velocidad disminuye en ese tiempo, pues se dice que la aceleración va a ser negativa. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Pues las unidades que se utilizan para la aceleración, porque recuerden, ¿verdad? Que para la velocidad, pues utilizamos unas unidades de medida, para el tiempo utilizamos unidades de medida también, y para la distancia también utilizamos unidades de medida, ¿verdad? Pues para la aceleración no va a ser la excepción, también vamos a utilizar unidades de medida. Y la unidad de medida que más se va a utilizar para la aceleración son metros por segundos cuadrados, y se representa así, miren, m dividido entre S y SS está elevado al cuadrado, es decir, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta unidad? Ok, lo que significa es, como lo que estamos estudiando en aceleración es el cambio de la velocidad, ¿sí? Ese cambio puede ser positivo o negativo, o en otras palabras puede incrementar o disminuir, pues lo que dice esta representación, m por segundos al cuadrado o sobre segundos al cuadrado, como
como lo quieran ver, pues lo que significa es cuántos metros por segundo aumenta o disminuye por cada segundo que pasa. Eso es lo que significa esta simbología, ¿no? Esta unidad. Ok, ¿y cómo calculamos la aceleración? Ok, bueno, la aceleración media o aceleración promedio también se le conoce, ¿no? Pues necesitamos una velocidad, conocer la velocidad final del objeto, ¿sí? También necesitamos conocer la velocidad inicial, ¿sí? O sea, la velocidad con la que inicialmente el objeto se movía, ¿no? Y también necesitamos el tiempo, ¿sí? El tiempo que transcurrió para que el objeto, desde un punto llegara a la velocidad inicial, estuviera en la velocidad inicial, perdón, y llegara a la velocidad final, ¿no? Entonces necesitamos esos tres factores. Si nosotros, o esos tres datos, mejor dicho, si nosotros conocemos la velocidad inicial de un objeto, conocemos la velocidad final del objeto y conocemos el tiempo que transcurrió en ese lapso, ¿sí? De la velocidad inicial y final, pues podemos calcular la aceleración promedio o la aceleración media también se le conoce. Mediante esta fórmula, la aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Y también se puede representar así, de esta forma, donde A, esa A minúscula, lo que representa es la aceleración. B sub F o V sub F lo que representa es la velocidad final. Y B sub I lo que representa es la velocidad inicial y T el tiempo. Esta es la fórmula para calcular la velocidad media. La aceleración media, perdón. Ok, definamos ahora lo que es aceleración constante. Pues es aquella que mantiene su magnitud. Es decir, que no varía su valor con el pasar del tiempo. Esto significa que la aceleración a través del tiempo siempre va a mantener el mismo valor, ¿verdad? O sea, no va a cambiar, como en el caso de la aceleración media, ¿no? Que aquí se asume de que en un periodo de tiempo, pues el objeto puede desacelerar o puede acelerar, dependiendo, ¿verdad? Aquí en aceleración constante es que el objeto va a mantener su magnitud, ¿sí? Con el pasar del tiempo, ¿verdad? Porque aquí involucramos el tiempo también. ¿Qué significa reposo? Bueno, reposo lo que significa es ausencia de movimiento, es decir, que su velocidad es igual a cero. Muy bien. Hay cuatro formas para acomodar las variables: aceleración media, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Estas son las variables que nosotros relacionamos aquí. Utilizamos un método matemático para despejar una ecuación partiendo de una fórmula básica. Usted debe ser capaz de usar cualquiera de las fórmulas para encontrar una variable teniendo el valor de las otras tres. Pues aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Bueno, esta fórmula ya la veíamos, ¿no? Aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo, ¿sí? Esta es la fórmula para la aceleración, para encontrar la aceleración, ¿sí? ¿Qué datos voy a necesitar para encontrar la aceleración? Bueno, les decía, la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo, ¿sí? ¿Cómo encuentro la velocidad final? Bueno, si yo quiero determinar la velocidad final, debo de conocer lo que es la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, ¿sí? Y aquí pues igual, ¿verdad? Aquí creo que hay un error. La velocidad inicial tendría que ser... bueno, aquí hay un error del libro, permítanme. Vamos a ver. La aceleración es esto, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Yo quiero determinar la velocidad inicial. Ok, bueno, aquí se hace un despeje matemático, se dice, ¿no? Para encontrar las otras variables que necesito. Pues en este caso, lo que voy a hacer es hacer ese despeje, ¿no? Porque, bueno, lo voy a hacer por acá, ¿sí? Vamos a ver. Quiero determinar lo que es la velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad final es esta, la fórmula. La velocidad inicial entonces sería, vamos a ver, despejando aquí para la velocidad inicial, acá tendríamos aceleración por tiempo, y esto sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, pero yo quiero despejar, ajá, entonces aquí sería aceleración por tiempo menos la velocidad final, y esto sería igual a menos la velocidad inicial. Ok, aquí lo que estoy haciendo es despejando, ¿verdad? Para la velocidad inicial, porque aquí la fórmula está mal escrita. O no sé si fue solo en esta parte que se equivocaron, ¿no? Aquí debería ir V sub F, ¿no? O V sub I, perdón, debería ir aquí, porque es la velocidad inicial la que quiero obtener. Entonces, por eso estoy haciendo esto.
Vamos a ver. Entonces aquí, vean. Este menos aquí puedo multiplicar la ecuación a ambos lados por menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tendría menos a por t más b sub f, y esto sería igual a b sub i. Entonces, b sub i sería igual a velocidad final menos la aceleración por tiempo. Esta sería la fórmula, ¿no? Velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Velocidad inicial menos aceleración. Sí, el error que hay aquí es este, miren. Aquí debería ir b sub i, y aquí debería ir b sub f. ¿Sí? Fue un error del libro, ¿no? Ya lo demás está bien. ¿Sí? Que b sub i igual a b sub f menos aceleración por tiempo. ¿Qué es lo que tenemos acá, miren? B sub i es igual a b sub f menos aceleración por tiempo. Recuerden, ¿verdad? Que aquí b sub i lo que representa es la velocidad inicial. B sub f lo que representa es la velocidad final. La a representa aceleración y la t representa el tiempo. ¿Sí? Entonces, vean, si yo quiero obtener la aceleración, necesito estos tres datos. Si yo quiero obtener la velocidad final, necesito estos tres datos. Si yo quiero obtener la velocidad inicial, necesito esos tres datos. Si yo quiero conocer el tiempo, necesito estos tres datos. Ok, otra cosa que quería mencionar aquí, y ya lo he mencionado en clase también, que para aplicar estas fórmulas, las unidades de medida tienen que coincidir. Por ejemplo, si el tiempo está en horas y la aceleración, por así decirlo, la expresamos en metros por segundos al cuadrado, entonces el tiempo que está en horas yo debo de convertirlo a segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo debo trabajar con la misma unidad de medida, ¿no? Igual, ¿verdad? Si la velocidad final está en metros sobre segundos también y el tiempo está en minutos, pues yo debo pasar los minutos a segundos, ¿sí? De hecho, eso es ese tipo de conversiones son las que vamos a hacer en este ejercicio. Más que todo es en el tiempo la que vamos a hacer, en la que vamos a hacer conversiones, ¿sí? Entonces, aquí están estas fórmulas, ¿sí? Ténganlas a mano, apúntenlas y hay que saber utilizar esta fórmula, ¿verdad? En ejercicios ya en concreto. Muy bien, entonces estas dos definiciones son muy importantes también que las tengan en cuenta, ¿no? El reposo más que todo, ¿sí? Porque el reposo lo que significa es que no hay movimiento, ¿sí? Es decir, que su velocidad es igual a cero. Por ejemplo, cuando usted tiene un automóvil, cuando usted mira un automóvil estacionado, ¿sí? Ese automóvil está en reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en movimiento. Es decir, él no está en movimiento. ¿Por qué? Porque su velocidad es cero. O sea, no está recorriendo nada, ¿sí? Tienes, por cada metro está recorriendo cero. Vamos a ver, ¿cómo sería? La velocidad sería 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Lo que significa esto es que por cada segundo que pasa, ¿sí? Está recorriendo 0 metros, ¿sí? Entonces, esto es ausencia de movimiento, ¿verdad? O similar, o se puede también nombrar, ¿verdad? Como reposo, ¿sí? Reposo es ausencia de movimiento. Que su velocidad es igual a 0, es decir, que es 0 metros sobre segundo. Esto es una velocidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a resolver un par de ejercicios en donde aplicamos alguna de estas fórmulas, ¿sí? Nosotros vamos a ser capaces de qué fórmula vamos a utilizar. Vamos a ver. El primer ejercicio dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza desde San Pedro Sula a El Progreso a 27 metros sobre segundos. Ok. Se desplaza entonces desde San Pedro al Progreso a esta velocidad, ¿sí? Y en el lapso de tiempo de 5 segundos, o sea, transcurrieron 5 segundos, pues este automóvil aumentó su velocidad a 30 metros sobre segundos, ¿sí? O sea, en un principio iba a 27 metros sobre segundos y pasaron 5 segundos y este aumentó su velocidad a 30 metros sobre segundos. La pregunta que nos hacen aquí es, ¿qué aceleración tuvo el automóvil? Ok, en principio lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Ok, vamos a ver. La velocidad inicial. A nosotros nos están dando la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 27 metros sobre segundo, ¿no? Porque en principio el automóvil se desplazaba a esa velocidad. Entonces, la velocidad inicial es 27 metros sobre segundos. O 27 metros por segundo, como lo quiera llamar. El tiempo, bueno, el tiempo fue de 5 segundos, ¿no? Entonces, el tiempo es igual a 5 segundos. O 5S lo voy a dejar. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la velocidad final, ¿no? Porque después de 5 segundos me están diciendo de que la velocidad del automóvil es de 30 metros sobre segundo. Entonces, después de que pasaron los 5 segundos,
pues el automóvil lleva a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad final, que se representa como V sub F, pues es igual a 30 metros sobre segundos, o 30 metros por segundo, como lo quiera llamar. Muy bien. ¿Qué aceleración tuvo el automóvil? Miren, nos están preguntando la aceleración. Okay, eso es lo que nosotros vamos a determinar, la aceleración, o lo que no conocemos, o que nos están preguntando en otras palabras. Entonces, la aceleración, ¿a qué es igual? Bueno, vamos a ver, vamos a determinarla. Nosotros, lo primero que, antes de aplicar la fórmula, lo que debemos de verificar es que el tiempo esté en segundos. Ok, la velocidad inicial y la velocidad final siempre nos van a dar en metros sobre segundos, ¿de acuerdo? Y por ende la aceleración la vamos a tener en metros sobre segundos al cuadrado. Pero el tiempo, tenemos que fijarnos en el tiempo. El tiempo es, aquí está en segundos. ¿Okay? Como es la misma unidad, segundos, o sea, la velocidad inicial me la dan en metros por segundo y el tiempo está en segundos, pues entonces ya puedo aplicar la fórmula directamente, ¿sí? Aquí, si el tiempo me lo dieran en minutos o en horas, pues yo tendría que hacer una conversión a segundos. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí antes de aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula es aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esa es la fórmula, ¿verdad? La fórmula que tenemos aquí en la diapositiva anterior, ¿verdad? Aquí está, miren. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Ok, vamos a sustituir acá entonces. Vamos a sustituir los valores correspondientes. La velocidad final, ¿quién es? 30. ¿Sí? La velocidad final es 30. Menos, este menos es de fórmula, la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es 27. Entonces, 30 menos 27 dividido entre el tiempo. El tiempo es 5 segundos, ¿verdad? Aquí todas las unidades están en metros y segundos. Entonces la aceleración la voy a obtener en metros por segundos al cuadrado. Recuerden que la aceleración se representa como, bueno, metros por segundos al cuadrado o metros sobre segundos al cuadrado, como lo quiera llamar. Muy bien, vamos a seguir simplificando acá, ¿no? Porque hay que simplificar. Es un valor el que vamos a obtener. 30 menos 27, eso es 3. Y aquí pues copiamos el 5, ¿no? 3 entre 5, bueno, eso si usted lo hace en la calculadora, va a obtener 3 entre 5 sería igual a 0.6. ¿sí? Entonces, la aceleración es igual a 0.6 metros por segundos al cuadrado. ¿sí? Esa es la aceleración. La aceleración sería igual a 0.6 metros por segundos al cuadrado. Lo que significa esto es que por cada segundo que pasó, el automóvil aumentó la velocidad en 0.6 metros sobre segundos. ¿Por qué digo aumentó? Bueno, porque la aceleración en un principio es un número positivo, ¿sí? Cuando la aceleración es positiva es que el cuerpo aumenta su velocidad, ¿sí? Y aquí se puede ver, ¿no? Que el automóvil de hecho aumentó, ¿sí? Porque iba de 27 metros sobre segundos y al pasar 5 segundos aumentó a 30, ¿sí? Es decir, 3 unidades ahí aumentó, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se representa eso? 0.6 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración, ¿verdad? Entonces vamos a concluir acá. La aceleración del automóvil es de, o fue de 0.6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿sí? Esta fue la aceleración. ¿En qué tiempo aceleró esto? Bueno, en 5 segundos, ¿verdad? Pasaron 5 segundos y esta fue su aceleración en ese tiempo, ¿sí? Porque recuerden que aquí estamos relacionando al tiempo también. Muy bien. Con esto terminaríamos el ejercicio, ¿no? Porque ya respondimos a la pregunta que nos estaban haciendo, ¿sí? ¿Qué aceleración tuvo el automóvil? Esta sería la resolución del ejercicio, ¿sí? Vean que tenemos que fijarnos en el tiempo, ¿verdad? Que esté en segundos, ¿sí? Pues en este caso, si como el tiempo está en segundos, la velocidad inicial en metros por segundo, la velocidad final en metros por segundo, aplicamos la fórmula directamente, encontramos la aceleración y es 0.6 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Pasemos al otro ejercicio. Si un cuerpo parte del reposo, ¿ok? Parte del reposo, es decir, su velocidad inicial es 0. Vean, si un cuerpo parte del reposo, pues su velocidad inicial va a ser 0, me dicen acá.
¿Por qué va a ser 0? Porque reposo, recuerden que es ausencia de movimiento, ¿sí? Ok, y nos dan aceleración, con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué nos preguntan? Vean, nos están preguntando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 14 metros por segundo? Muy bien, saquemos los datos. Vamos a ver, obtengamos los datos. Los datos que el ejercicio me da y lo que me pide encontrar también. Vamos a ver. Ok, como el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Que es ausencia de movimiento. Reposo, eso es lo que significa, ¿no? Ausencia de movimiento. Muy bien. Entonces la velocidad inicial es 0. 0 metros por segundo. ¿Qué más nos dan? Nos dan aceleración. Vean, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Nos dan aceleración. ¿Qué más nos dan? Lo voy a poner por acá. Ya no me cabe ahí. Nos están dando, bueno, nos preguntan el tiempo, ¿no? Pero ¿qué más nos están dando? La velocidad final, ¿sí? Porque nos están preguntando en cuánto tiempo el cuerpo va a alcanzar esta velocidad, ¿sí? Es decir, la velocidad final, ¿sí? Entonces, la velocidad final es igual a 14 metros por segundo, ¿sí? Entonces, nos piden el tiempo, vean, el tiempo. El tiempo es lo que andamos buscando acá. Muy bien. Como la velocidad inicial, yo la expresé en metros por segundo, la aceleración me la están dando en metros por segundo al cuadrado, y la velocidad final me la están dando en metros por segundo, el tiempo yo lo voy a obtener en segundos, ¿no? ¿Sí? El tiempo al aplicar la fórmula directamente, pues lo voy a obtener en segundos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos trabajando con segundos, ¿sí? La velocidad inicial en segundos, la aceleración en segundos y la velocidad final en segundos. Ok, pero ¿qué fórmula voy a utilizar? La fórmula del tiempo. Vean, el tiempo es igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre la aceleración. Esta es la fórmula para el tiempo. Velocidad final menos la velocidad inicial. Velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre la aceleración. Vamos a ver si esta es la fórmula. Ajá, esta es la fórmula. Vean, el tiempo es igual, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre aceleración. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sustituir directamente los datos. ¿Por qué? Bueno, porque las unidades de medida son las mismas, ¿no? Ya podemos sustituir y el tiempo lo vamos a encontrar en segundos, ¿sí? La velocidad final es 14 metros por segundo, ¿verdad? Solo vamos a escribir la unidad aquí, porque al final lo que vamos a hacer aquí son restas y divisiones, ¿verdad? ¿Quién sería la velocidad inicial? Bueno, la velocidad inicial es 0, ¿sí? Tendríamos ahí 14 menos 0. ¿Y quién es la aceleración? La aceleración va en el denominador aquí, ¿no? Entonces sería 2, la aceleración es 2. Bueno, aquí vamos a seguir simplificando, ¿no? Porque tenemos sumas y restas todavía ahí, en el numerador. 14 menos 0, eso es 14. 14 dividido entre 2. Pero 14 dividido entre 2, si usted lo hace en la calculadora o lo hace como lo ha aprendido siempre, pues eso va a ser 7, ¿no? Entonces, ¿pero 7 qué? Como es un tiempo el que ando buscando, pues sería 7 segundos, ¿verdad? 7 segundos, ¿sí? Entonces, el tiempo que tardará el cuerpo en alcanzar esta velocidad, sabiendo de que la aceleración es 2 metros por segundo, pues es de 7 segundos, ¿no? Ese es el tiempo que tardará, ¿sí? Entonces vamos a concluir acá. El tiempo que tarda el cuerpo, en alcanzar esa velocidad, vamos a decir, alcanzar esa velocidad, es de 7 segundos, ¿sí? Esa sería, digamos, la conclusión, ¿no? Vamos a ver, 7 segundos. Y con esto, pues, ya estaríamos culminando el ejercicio, ¿verdad? O estaríamos respondiendo a la pregunta que nos están haciendo. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Ok, aquí ya estamos relacionando lo que es la aceleración. En clase pasada, en la clase que teníamos en vivo, pues hablábamos, ¿verdad? De movimiento, ¿sí? Uniformemente, pero no acelerado, porque no involucramos la aceleración, solo involucramos lo que es la distancia, el tiempo y la velocidad, ¿sí?
Pero aquí la aceleración es cuando el cuerpo ya va a cambiar de velocidad, ¿sí? Que generalmente este es el tipo de fenómenos que se dan en la naturaleza, ¿no? Que el cuerpo siempre tiende a cambiar de velocidad, ¿sí? Es decir, que no va a mantener la velocidad constante, ¿sí? Porque si fuera, la aceleración sería cero y no tendría caso hablar de la aceleración, ¿no? Pero bueno, vean lo que dice acá. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se representa como M, R u A, lo que significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues es un tipo de movimiento, vamos a ver aquí una separación, de movimiento frecuente en la naturaleza, ¿sí? Les decía, ¿verdad? Que se da este tipo de fenómenos con más frecuencia, ¿no? Porque los cuerpos o los objetos siempre tienden a cambiar de velocidad, ¿sí? Se define como un movimiento en el cual un móvil se desplaza en línea recta, ¿sí? Porque estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? A una velocidad que es variable y nunca permanece constante. ¿Por qué velocidad variable? Porque en el tiempo 1, por ejemplo, la velocidad es tanto. En el tiempo 2 puede cambiar. En el tiempo 3 cambia, ya sea disminuye o aumenta. En el tiempo 4 cambia, aumenta o disminuye. Entonces por eso decimos que es variable, ¿no? Porque esa velocidad va a tender a cambiar. Y cuando hay un cambio en la velocidad, pues involucramos o decimos que eso es una aceleración. No hay una aceleración o desaceleración. Lo que sí es constante es la aceleración. Ok, eso sí lo vamos a decir, que va a ser constante o lo vamos a asumir. Pues bueno, para este tipo de ecuaciones vamos a involucrar una unidad de medida más, o mejor dicho, un elemento del movimiento más. ¿Cuál sería ese elemento? La distancia. Recuerden que aquí, miren, aquí no involucramos la distancia, ¿sí? Pero también la distancia se relaciona con aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Pues estas son las fórmulas que, digamos, no involucran a la distancia. Ya cuando hablamos de la distancia, pues aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Pues existen 5 fórmulas básicas para este tipo de, bueno, son 4 en realidad, ¿sí? Existen 4 fórmulas básicas para este tipo de movimiento, en las cuales intervienen 5 variables. Ajá, sí, 5 variables. Lo que es la distancia, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el tiempo. Entonces vean aquí. Si yo quiero determinar la velocidad final, ¿sí? Y conozco la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, pues lo hacemos mediante esta fórmula, ¿no? Que es esta fórmula es la misma que tenemos acá, vean. Esta que tenemos acá, ¿verdad? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Aquí está, miren. Si yo quiero determinar la distancia, vean, aquí ya involucramos la distancia, y yo conozco la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, pues aplico esta fórmula y encuentro la distancia, ¿no? Por ejemplo, si el tiempo está en segundos, la velocidad inicial y la velocidad, bueno, la velocidad inicial y la aceleración están en metros por segundo y metros por segundos al cuadrado respectivamente, pues entonces la distancia la voy a encontrar en metros, ¿sí? En metros. Es la unidad de medida con la que estoy trabajando, ¿verdad? Y esta es la fórmula, vean, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, vean esta fórmula, un poco larga, ¿sí? Que a mí no me interesa tanto que ustedes se aprendan esta fórmula, lo que me interesa es que la sepan aplicar y en qué ejercicio las vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Muy bien, si yo quiero determinar, vean, la velocidad final, pero aquí, vean, aquí lo que yo tengo es, lo que conozco es velocidad inicial, aceleración y el tiempo. Y quiero determinar la velocidad final. Con esta fórmula lo encuentro. Pero si yo no conozco, en vez del tiempo, yo conozco la distancia, pues aplico esta fórmula, ¿no? Que es velocidad final sería igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Por la distancia. Esa sería entonces la velocidad para obtener la velocidad final, ¿verdad? Conociendo la velocidad inicial, conociendo la aceleración y conociendo la distancia, ¿sí? Si yo quiero determinar la distancia, pero yo no conozco, por ejemplo, el tiempo, vean, aquí no relacionamos, sí relacionamos al tiempo, ¿verdad? Lo que no relacionamos aquí es a la aceleración, vean, la aceleración no la relacionamos, aquí sí, miren. Si yo conozco la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, y quiero determinar la distancia, aplico esta fórmula. Si yo conozco la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, y quiero encontrar la distancia, pues aplico esta fórmula. Entonces, vean, hay varias formas aquí, ¿verdad? Dependiendo de los datos que yo tenga, voy a aplicar la fórmula que necesite, ¿sí? Pues en este caso, tenemos aquí 2 formas
de calcular la velocidad final, dependiendo de los datos que tenga, y otras 2 de calcular la distancia, ¿sí? Dependiendo de los datos que tenga siempre. Ok, vamos a hacer ahora 2 ejercicios más, donde vamos a aplicar alguna de estas fórmulas, ¿sí? Nosotros vamos a ser capaces o identificar de qué fórmula vamos a aplicar, ¿sí? Repito, la fórmula no es tan necesario que se la aprendan, ¿no? Lo que me interesa más es que identifiquemos qué fórmula aplicar y en qué momento vamos a hacer conversiones, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí otro ejercicio, ¿sí? Donde vamos a aplicar alguna de estas fórmulas, repito. Una lancha de motor que viaja a una velocidad de 18 metros sobre segundo acelera a 4 metros sobre segundos al cuadrado. Vean, una lancha de motor viaja a esta velocidad, acelera a 4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí yo tengo la velocidad y tengo la aceleración. Y me preguntan, ¿a qué distancia estará después de 0.8 horas? Ok, ¿a qué distancia estará después de 0.8 horas? Vamos a determinar los datos acá. Datos. Yo tengo que la velocidad inicial, vean la velocidad inicial de la lancha, que viaja a esta velocidad, ¿no? Es de 18 metros por segundo, ¿no? Entonces la velocidad inicial sería igual a 18 metros por segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad inicial. Acelera a 4 metros por segundo al cuadrado. Esta es la unidad de medida para la aceleración, ¿verdad? De ahí nos están dando la aceleración también. La aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Nos están dando el tiempo también. El tiempo es igual a 0.8 horas. Horas. Vamos a ver ahí, horas. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo distancia. ¿A qué distancia estará la lancha después de 0.8 horas? ¿A qué distancia? Nos están pidiendo la distancia, chicos y chicas. La distancia. La distancia es lo que nos están pidiendo. Pero veamos aquí algo. Nosotros conocemos la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración y queremos determinar la distancia. Bueno, ¿qué fórmula vamos a aplicar? ¿La segunda o la cuarta? Vean, en la segunda yo debo conocer a la velocidad inicial, a la aceleración y al tiempo. Y en la cuarta yo debo conocer a la velocidad inicial, a la velocidad final y al tiempo. Pero yo los datos que conozco es la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces la fórmula que yo debo aplicar es esta, ¿no? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ven? Una forma un poco larga, ¿no? Bueno, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Vamos a copiar aquí. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Más un medio, la aceleración por tiempo al cuadrado. Más un medio, la aceleración por tiempo al cuadrado. Más un medio, o 0.5 lo podemos poner también, más 0.5 multiplicado con la aceleración, multiplicado con el tiempo al cuadrado, ¿sí? Un medio es equivalente a 0.5, entonces podemos escribir así la fórmula también. Vamos a ver, sí, estamos bien ahí. Ajá, así sería. ¿Sí? La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 0.5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero aquí tenemos que notar algo. El tiempo lo tenemos en horas, ¿sí? Y las unidades con las que estamos trabajando es en segundos. Entonces, las horas las debemos hacer una conversión aquí a segundos. Pero para convertir de horas a segundos, primero vamos a convertir de horas a minutos. Y luego esos minutos los vamos a convertir a segundos. Vamos a hacer por acá, ¿sí? Entonces, 0.8 horas, ¿sí? Lo quiero convertir. Vamos a ver. Sí, lo voy a hacer así. Lo voy a convertir a minutos, ¿verdad? Primero a minutos y luego a segundos. Tengo horas arriba, horas abajo, ¿sí? ¿A qué quiero convertir? Bueno, a minutos, ¿no? Porque yo sé que en una hora hay 60 minutos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Se cancelan las horas de arriba con las horas de abajo y me va a quedar una expresión en minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué prosigue? Vamos a multiplicar 0.8 horas
con 60, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 1. Pues ¿a qué sería igual eso, no? Si lo hacen en la calculadora. Bueno, si lo hacen en la calculadora, eso sería igual a 0.8 por 60 dividido entre 1, ¿no? Eso sería igual a 48, ¿sí? A 48. ¿Pero 48 qué? Bueno, sería 48 minutos, ¿verdad? ¿Sí? 48 minutos, ¿sí? Que es la conversión que estamos haciendo, de horas a minutos. Entonces, los 48 minutos los vamos a convertir ahora a segundos, ¿sí? Porque al final el tiempo me interesa en segundos, ¿verdad? Entonces tendríamos 48 minutos, quiero convertir a segundos. Tengo minutos arriba, minutos abajo, y quiero convertir a segundos, ¿verdad? No voy a poner solo ese, ¿sí? Yo sé que en un minuto hay 60 segundos. Ok, ¿qué va a suceder acá? Se cancelan los minutos de arriba con los minutos de abajo. Me va a quedar una expresión en segundos. Ok, muy bien. Como me va a quedar una expresión en segundos, que eso es lo que ando buscando, no el tiempo en segundos. Eso es lo que yo quiero. Entonces multiplicamos 48 por 60 y dividimos entre 1. ¿Cuánto es eso? 48 por 60 sería igual a 2880 segundos. ¿Sí? Ahí, ya obtuvimos los segundos entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos el tiempo en segundos, bueno, el tiempo aquí está en 0.8 horas, pero nosotros hicimos una conversión a segundos y al final obtuvimos que ese tiempo es 2880 segundos. Muy bien. Vamos a aplicar ahora directamente la fórmula, ¿no? Porque ya todas las unidades están expresadas, o mejor dicho, todos estos elementos están expresadas en las mismas unidades de medida, ¿no? Entonces sí, aplicamos directamente la fórmula ahora para encontrar la distancia. Ojo, la distancia la vamos a encontrar en metros, ¿sí? En metros vamos a encontrar la distancia. La distancia sería igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es 18, ¿sí? Multiplicada con el tiempo, ¿sí? Multiplicada con el tiempo, pero el tiempo es 2880, ¿sí? Más 0.5. 0.5 multiplicado con la aceleración, ¿sí? Pero ¿quién es la aceleración? La aceleración es 4, ¿no? La aceleración es 4 multiplicado con el tiempo al cuadrado, pero el tiempo es 2880. Entonces, 2880 usted debe elevarlo al cuadrado, ¿sí? 2880 lo elevamos al cuadrado. Ok, ahí está. Pero vamos a simplificar eso, ¿no? Porque quiero la distancia en un número, ¿sí? Que hay que simplificar. Y estas simplificaciones se hacen en la calculadora, ¿verdad? Primero, vamos a seguir el orden de las operaciones. Primero se realizan las multiplicaciones y luego las sumas y restas, ¿verdad? En este caso solo hay sumas, ¿sí? Vamos a realizar las multiplicaciones primero. 18 por 2880, eso es 18 por 2880, sería igual a 51.840, ¿sí? ¿Sí? Más, porque recuerden que primero vamos a realizar las multiplicaciones, copiamos este más y vamos a multiplicar todo esto. 0.5 por 4, eso es 2, ¿sí? Esto es 2. Y el 2 lo voy a multiplicar por 2880 elevado al cuadrado. 2 lo multiplicamos con 2880 al cuadrado. Eso sería igual a este número. 16, ya vamos a leer bien ese número, ¿no? 16,588,00, ¿sí? Este es un número, ya les voy a decir cómo se lee este número. 16,588,800, ¿verdad? Así se lee este número. Entonces, pero esto hay que sumarlo, vean. Esto hay que sumarlo con 51.840, ¿sí? Entonces vamos a sumar eso. La distancia final, lo voy a hacer aquí. Vamos a ver. La distancia sería igual a 51.840 más 16.588.800, ¿verdad? Vamos a sumar eso, ¿sí? Eso al final sería... Vean que es un número bastante grande. Ya voy a explicar por qué es un número grande, ¿no? Porque de repente usted puede pensar de que tiene malo el ejercicio, ¿no? Pero realmente está bastante bien. 640. Como es una distancia, es en metros, ¿sí? ¿Por qué es un número grande? Porque el metro no es una unidad de medida de la distancia que sea tan significativo, ¿no? Como el kilómetro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vean, la lancha iba a esta velocidad, ¿sí?
pero en cada segundo que pasaba, ¿sí? Es decir, en cada segundo que pasaba, pues aumentaba en 4 metros por segundo la velocidad, ¿sí? Entonces, es decir, acelera a 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esa es la aceleración que tuvo. Pero vean, aquí pasaron 48 minutos, ¿sí? Y estamos asumiendo de que la lancha siempre aceleraba, ¿sí? Entonces, es decir, y en un principio, vean, por cada segundo que pasaba se movía 18 metros, ¿sí? Y estuvo 48 minutos y más que la aceleración, más que hubo un cambio en la velocidad, aumentó la velocidad. Entonces, vean, por eso recorrió todo esto, ¿no? Porque, o sea, fue en tiempo bastante considerado, que fue 48 minutos, ¿sí? Y iba a esta velocidad, ¿no? Y de por sí iba acelerando, vean. Entonces, por eso es que es una distancia bastante grande, ¿no? Recorrió 16 millones 640 metros. Vamos a ver si eso está bien. Sí, 51.840 más 16.588.800. 16.600.000. Sí, está bien. Entonces, aquí está, ¿no? Esta sería la respuesta, entonces. La distancia que recorrió la lancha en 0.8 horas, ¿sí? Fue de 16.640.640, ¿sí? Metros, perdón, metros. Si a usted le pidieran la distancia en kilómetros, pues tiene que hacer una conversión, ¿no? De metros a kilómetros. Y aquí sí ya sería un número un poco más pequeño, ¿no? Un poco, ¿no? No es que sea tan pequeño tampoco, pero va a ser un número más pequeño que este, ¿no? Esta es una unidad de metros, ¿sí? Muy bien, hagamos el último ejercicio ahora. El último ejercicio dice lo siguiente. Una bala que parte del reposo, vean, parte del reposo. ¿Qué significa que parta del reposo? Que su velocidad inicial va a ser 0. ¿Sí? Pues vamos a ir colocando los datos de un solo, ¿no? Datos. La velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Bueno, porque la bala parte del reposo, ¿sí? Vamos a poner 0 metros por segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad inicial. O sea, la bala parte del reposo. Es disparada con una aceleración de 200.000 metros por segundo al cuadrado. Me están dando la aceleración también, ¿sí? Me están dando la aceleración, sería igual a 200.000. O sea, una velocidad bastante, bueno, una aceleración, aceleró bastante, ¿no? La bala, ¿sí? Vean, porque es un número grande, ¿no? Recuerden que una aceleración grande significa, por acá está, lo hemos definido, una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. O sea, aquí vean que la velocidad, como partió el reposo la bala, entonces cambió rápidamente, ¿no? De 0 a una velocidad bien alta, ¿no? En un periodo de tiempo bastante corto. Pero vamos a ver si aquí nos están dando el tiempo, si lo relacionamos al tiempo. Ok, es disparada a una aceleración de 200.000 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esa es la aceleración. Por un rifle cuyo largo del cañón, ¿sí? Cañón es aquí, es de 0.9 metros. Esta es una distancia, ¿sí? O sea, el largo del camión, el largo del cañón, perdón. El largo del cañón, pues, es una medida, no es una distancia, es de 0.9 metros, ¿sí? La distancia es igual a 0.9 metros, ¿sí? ¿Qué velocidad tiene la bala justo antes de salir del cañón? ¿Sí? Justo antes de salir. O sea, vean, la velocidad de la bala justo antes de salir. Ok. Entonces, ¿qué es esto? Esta es una velocidad final, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la velocidad que yo quiero saber, ¿sí? De la bala justo antes que salga del cañón. Entonces, aquí me están preguntando lo que es la velocidad. Vamos a ver. La velocidad final, ¿verdad? La velocidad final es lo que yo quiero saber, ¿sí? Ok, como yo quiero saber la velocidad final, ¿sí? Vean, aquí está. Hay dos fórmulas para la velocidad final, ¿no? Dependiendo de los datos que yo tenga, ¿sí? Si yo tengo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, pues aplico esta fórmula para encontrar la velocidad final. Si yo tengo la velocidad inicial, la aceleración y la distancia, aplico esta fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula que nosotros vamos a aplicar? Vean, conocemos a la velocidad inicial, a la aceleración y la distancia, ¿sí? Entonces es esta, la tercera, la que vamos a utilizar.
¿sí? Entonces, la velocidad final, vamos a ver, la velocidad final sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Y lo que está dentro de la raíz es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces por la aceleración. Vamos a ver. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces por la aceleración por la distancia, ¿verdad? Más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Esa es la fórmula. Aquí tenemos que fijarnos en algo. Vean, la velocidad inicial está expresada en metros por segundo, ¿sí? Siempre que la velocidad inicial sea 0, pues la vamos a expresar en metros y segundos, ¿verdad? Porque es la unidad con la que estamos trabajando. Ok, la aceleración está en metros por segundos al cuadrado. Pues la distancia, ¿cómo debe de estar? Debe de estar en metros, ¿no? Porque es la unidad con la que estamos trabajando en la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, sí, todos los datos están expresados en las mismas unidades de medida. Entonces, la velocidad final la voy a encontrar en metros por segundo, ¿no? Porque la distancia está en metros y la velocidad inicial en metros sobre segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la velocidad final va a ser un número que al sustituirlo acá, al sustituir todos estos valores, pues me va a quedar un número y ese número va a estar en metros por segundo, ¿sí? Tengo la garantía de eso, ¿verdad? Porque todos los datos aquí están en las mismas unidades de medida, ¿sí? Aquí estuviera la distancia me la dieran en kilómetros, tendría que ser una conversión a metros, ¿sí? Pero en este caso no es necesario, ¿sí? Tenemos que fijarnos bien cuándo vamos a hacer conversiones y cuándo no, ¿sí? La velocidad inicial al cuadrado, pero la velocidad inicial es 0, ¿sí? 0 al cuadrado más, vamos a ver, más, quiero ver aquí, bueno, lo voy a hacer de nuevo. Sería 0 al cuadrado más, quiero ver, más 2 veces multiplicado con la aceleración, pero la aceleración es 200.000, sí, 200.000, ¿verdad? Multiplicado con la distancia, pero ¿quién es la distancia? Es 0.9 metros. Bueno, solo voy a poner el número, ¿no? Porque aquí vamos a multiplicar y a sumar, ¿verdad? Lo que está dentro de la raíz. Antes de aplicar la raíz cuadrada de todo esto, vamos a simplificar lo que está dentro de la raíz. ¿Cómo quedaría eso entonces? Bueno, vamos a ver. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada. Bueno, 0 al cuadrado es 0, ¿no? Más. Ok, primero realizamos las multiplicaciones y luego las sumas y restas. En este caso solo hay suma. Entonces multiplicamos 2 por 200.000 y a ese resultado lo multiplicamos por 0.9. 2 por 200.000 y ese resultado lo multiplicamos por 0.9. Eso me da 360.000. 360.000, ¿sí? Y 0 más 360.000 es 360.000, ¿no? Todo número. Bueno, el 0 sumado con cualquier número, pues ese mismo número, no la respuesta, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es la raíz de 360.000? Bueno, eso ustedes lo hacen en la calculadora, ¿verdad? La raíz de 360.000 es igual a 600, ¿sí? Como es una velocidad, la que estamos encontrando acá, pues esto va a estar expresado en metros por segundos. Bueno, solo metros por segundo, ¿no? La velocidad se representa con metros por segundo, ¿sí? La aceleración es metros por segundos al cuadrado. Hay que saber distinguir eso, ¿verdad? Entonces, la velocidad final, la velocidad de la bala, justo antes de salir del cañón, la voy a concluir acá, la velocidad de la bala, justo antes de salir del cañón, bueno, voy a subir esto un poquito acá, justo antes de salir del cañón, voy a hacer abajo del cañón, es de 600 metros sobre segundo, ¿verdad? 600 metros sobre segundo. Y esta sería ya la respuesta a nuestro ejercicio, ¿no? Porque vean lo que nos están preguntando, ¿no? Nos están preguntando una velocidad final ahí, ¿sí? La velocidad de la bala justo antes de salir del cañón. Y pues la podemos determinar, ¿verdad? Conociendo los datos que ya tenemos o los datos que el ejercicio nos da. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima.